La mañana se abrió paso en San Juan Mixtepec, Oaxaca, con esa lentitud solemne que solo conocen los pueblos escondidos entre montañas. El aire olía a tierra húmeda, a fogones encendidos, demasiado temprano. Y en medio de ese silencio roto apenas por los gallos, un hombre despertaba siguiendo el mismo ritual de toda su vida. Don Eulogio. 8 décadas y 2 años encima. Una existencia marcada por el trabajo duro por las manos, que ya no podían sostener tanto peso, pero que todavía guardaban en su piel la memoria de cinceles, martillos y piedras. Como cada amanecer abrió los ojos antes de que el sol apareciera. Se levantó despacio de su catre improvisado ese que había armado con sus propias manos y caminó hasta la ventana. Una ventana que él mismo había colocado 3 décadas atrás, como testigo callado de todos sus días. A través de los vidrios rayados, miró su pueblo dormido. Suspiró. Frente a él como recordatorio constante de su lucha, su casa. Una fortaleza inacabada de piedra y concreto. 3 cuartos terminados, otro a medio levantar y un techo que cubría apenas 2/3 de la construcción. Su vida entera invertida allí. Cada peso ganado, cada jornada extenuante bajo el sol o la lluvia, cada sueño postergado por cuando quede lista. Pero el tiempo cruel e implacable le había ganado la partida. 5 años llevaba viudo. Nunca tuvo hijos. Solo paredes, silencios y recuerdos para hacerle compañía. Y sin embargo, en ese rincón de su corazón gastado, había nacido un deseo tan imposible como puro conocer a Lucero. El televisor de 21 pulgadas comprado de segunda mano allá por 1998 encendió con un crujido familiar. En la pantalla comenzó Los parientes pobres. Y ahí estaba ella. Lucero. Su Lucero. Sonriente, luminosa, eterna. Don Eulogio, con la mirada encendida como un niño, la contemplaba como quien mira a alguien de la familia. Porque para él eso era ella, la hija que nunca tuvo, la amiga que lo alejaba de la soledad, la voz que le había dado compañía en noches interminables. Mientras preparaba su café de olla, la tos volvió. Una tos fuerte, profunda, que resonó en las paredes de concreto como un eco de advertencia. El médico del pueblo ya se lo había dicho. Don Eulogio, su corazón está cansado. Quizá le queden meses, quizá un año. Tome sus medicinas y descanse. Pero Eulogio no quería descansar. No quería rendirse. Quería terminar su casa. Y quería sobre todo cumplir ese deseo escondido casi infantil, darle las gracias a Lucero en persona por tantos años de compañía silenciosa. Esa mañana, María, su vecina de 30 y tantos, llegó con tortillas recién hechas envueltas en un paño. Encontró al anciano sentado en su vieja silla de madera, mirando fijamente la pantalla. Otra vez viendo a su Lucero, don Eulogio preguntó sonriendo. Él volteó despacio con los ojos brillantes de emoción contenida. María, sabe que me gustaría antes de irme conocerla, solo una vez. Decirle gracias por acompañarme todos estos años. Su voz tembló. María sintió un nudo en la garganta. Llevaba años cuidando de aquel hombre. Desde la partida de su esposa le cocinaba, lo acompañaba, le llevaba medicinas. Sabía que aquel anhelo no era capricho ni ilusión vana, era la confesión desnuda de un corazón que se sabía en sus últimos capítulos. María se quedó pensativa y de pronto, con la chispa de alguien que no teme soñar en grande, levantó su viejo celular. «¿Y si lo intentamos?», dijo. «¿Cómo?», preguntó el incrédulo. «Con las redes. Si grabamos un video, quizá alguien lo vea, quizá hasta le llegue a ella». La idea parecía descabellada, pero la esperanza en el campo mexicano es el recurso más fértil. Aquella tarde, en el patio polvoriento de la casa inconclusa, María colocó el celular y grabó. Don Eulogio, con voz quebrada y manos temblorosas, cantó «Piel de niña». Cada palabra era un susurro de gratitud, cada nota un testimonio de resistencia. Detrás de él, su casa a medio terminar contaba otra historia, la de un hombre que dio todo, y aún así nunca alcanzó a concluir su sueño de piedra. El video duró 3 minutos. Al final, con lágrimas en los ojos, Eulogio pidió perdón por su voz gastada. «Doña Lucero, disculpe.
Ya no soy joven. Solo quería que supiera que la quiero mucho. Y gracias por alegrarme la vida. María subió el video a TikTok esa noche. El título era simple: El último deseo de don Eulogio. Al amanecer el contador marcaba 1,200 visualizaciones. Para el mediodía 15,000. Al atardecer 50,000. Los comentarios se multiplicaban como semillas al viento lucero. Por favor, ve esto. ¡Qué ternura de señor! Dios quiera se cumpla su sueño. Mi abuela también la adora. Y mientras tanto en su casa de piedra don Eulogio seguía su rutina. Despertar antes del sol, un café con pan duro, sus novelas de siempre, su patio lleno de recuerdos. Ignoraba que afuera en el mundo digital, una tormenta estaba creciendo. En la Ciudad de México, en su departamento de Polanco, Lucero revisaba su teléfono. Su manager la llamó con tono urgente. Lucero, necesitas ver esto. Ella estaba acostumbrada a peticiones, a mensajes de cariño, a súplicas de fans. Había firmado autógrafos en hospitales, había hecho visitas inesperadas a quienes la necesitaban. Pero algo en la voz de su manager la hizo detenerse. Abrió el enlace. Y entonces lo vio. El anciano cantando con voz rota. La casa incompleta detrás, las lágrimas de un hombre que trabajó toda su vida y que aún tenía fuerzas para soñar. Lucero se llevó la mano al pecho. Hacía mucho que no sentía eso. No era emoción fabricada de un set, no era un guión, no era drama de telenovela. Era real, era puro. ¿Dónde queda este pueblo?, preguntó sin dudar. San Juan Mixtepec, Oaxaca. 8 horas en auto. Prepara todo. Salimos mañana. Esa decisión cambiaría todo. Mientras en la ciudad, un avión privado se preparaba para despegar en Oaxaca, un anciano tosía en su casa inconclusa, preparando su café para un nuevo día, sin sospechar que su vida estaba a punto de girar hacia lo imposible. Porque al tercer día, aquel video había cruzado el 1,000,000 de visualizaciones. Y lo que comenzó como un simple gesto entre una vecina y un hombre mayor, estaba a punto de convertirse en una historia que conmovería a un país entero. Los grandes medios de comunicación en México no tardaron en hacerse eco de la historia. Televisa, TV Azteca, las radiodifusoras regionales, los periódicos locales y hasta los portales digitales de la capital, todos hablaban de lo mismo. El sueño de un anciano de San Juan Mixtepec había conmovido a un país entero. En cuestión de horas, las redes sociales se incendiaron. El hashtag Lucero vi don Eulogio se convirtió en tendencia nacional. Miles de publicaciones por minuto, comentarios, mensajes de apoyo, súplicas colectivas para que la historia llegara a su desenlace soñado. Y en medio de esa tormenta digital, un hombre de 82 años, sentado en su vieja silla de madera, seguía mirando su televisión de 21 pulgadas, sin dimensionar del todo lo que estaba ocurriendo. María, su vecina fiel, llegó esa mañana con la canasta de tortillas recién hechas en un brazo y el celular temblando en la otra mano. Don Eulogio dijo entre jadeos: «El video se hizo famoso. Millones lo vieron». El anciano levantó la vista confundido, arrugando la frente como quien intenta comprender un idioma extraño. «¿Cuál video, María?» «El que grabamos, donde canta para Lucero. Todo México lo está compartiendo. Y dicen que ella misma ya lo vio». Un silencio pesado cayó sobre el patio. Don Eulogio bajó la mirada. En sus 82 años, lo más moderno que había usado era una radio de transistores. Ahora le hablaban de millones de personas viéndolo comentando su canción. Sus labios se movieron apenas murmurando con un hilo de voz. Y eso significa que ella vendrá. La esperanza y el miedo se mezclaban en su garganta reseca. María no tuvo tiempo de responder. 1 hora después el teléfono de la presidencia municipal sonó. Era el equipo de producción de Lucero. «Llegamos hoy mismo, prepárenlo todo». La noticia corrió como pólvora. El presidente municipal, un hombre de 50 años que nunca había lidiado con algo semejante, casi se atragantó con el anuncio. «Va a venir Lucero a nuestro pueblo», gritó al colgar. Para la 1 de la tarde todo San Juan Mixtepec lo sabía. La plaza se llenó de curiosos.
Los niños corrían gritando su nombre como si ensayaran un coro improvisado. Las mujeres mayores con sus rebozos y ojos brillantes sentían que por unas horas regresaba a su juventud. Y en medio de ese bullicio, don Eulogio vivía un torbellino íntimo. Vergüenza por el estado de su casa inconclusa, miedo de no estar a la altura, pero sobre todo una ilusión tan pura que casi le dolía. María lo ayudó a bañarse, le planchó su mejor camisa, una de cuadros azules que había pertenecido a su difunta esposa. Frente al espejo rajado, peinándose con cuidado, pensó: «Oh, hoy podría ser mi último día, pero si la conozco moriré feliz». A las 3 de la tarde, el murmullo del pueblo se transformó en gritos contenidos. 3 camionetas negras levantaban una nube de polvo en el camino de terracería. La caravana había llegado. La gente formó una valla espontánea. Los celulares viejos, algunos con pantallas cuarteadas, se levantaron como testigos de un milagro. Cuando Lucero descendió, un silencio reverente cubrió la plaza. Vestía sencillo jeans, blusa blanca, tenis. No necesitaba más. Su sola presencia iluminaba aquel escenario rural como si hubiera descendido una estrella. María había despejado el camino hacia la casa de don Eulogio. Lucero caminó entre la multitud que la miraba con lágrimas, como si presenciaran algo imposible. Para ellos no era una cantante famosa. Era la prueba de que los sueños podían encarnarse. Don Eulogio la esperaba sentado en su silla de madera con otra al lado para su invitada. Cuando la vio acercarse, intentó levantarse. Sus rodillas flaquearon. Lucero apresuró el paso. «Don Eulogio, no se levante, por favor. Soy yo quien debe saludarle con respeto». Y entonces ocurrió lo impensable. Frente a todos, la estrella se arrodilló ante el albañil. Tomó sus manos curtidas, deformadas por 6 décadas de trabajo rudo, y las sostuvo con delicadeza. «Vi su vídeo», dijo con voz quebrada. «Me conmovió profundamente. Vine a agradecerle por todos estos años de cariño». El anciano rompió en llanto. 60 años sintiéndose invisible, trabajando en silencio, levantando muros que nunca terminaba. Y ahora la mujer que había sido su refugio en la soledad lo miraba de frente, sosteniéndole las manos. «Doña Lucero, mi casa, disculpe que esté así. Siempre quise terminarla». Ella giró la vista hacia la estructura inconclusa, paredes desnudas de concreto, varillas oxidadas, asomando al cielo, ventanas sin vidrio, techo incompleto. «Cuénteme de su casa, don Eulogio. ¿Cuánto lleva construyéndola?» «Desde que me casé. Hace 45 años. Mi esposa quería un hogar digno, pero cuando se fue ya no pude seguir. El cemento es caro, la varilla también. Y los jóvenes se fueron a Estados Unidos. Ya nadie quiere trabajar la construcción aquí». Lucero escuchaba como si absorbiera cada palabra. Su equipo grababa en silencio, sabiendo que estaban frente a un momento histórico. Y entonces ella tomó una decisión que incendiaría titulares durante semanas. «Don Eulogio me permitiría ayudarle a terminar su casa». El silencio fue absoluto. Ni el viento se atrevió a soplar. «Como dice doña Lucero, quiero que termine su hogar. Usted ha trabajado toda su vida para esto. Merece vivir en un techo completo, en un lugar digno». El anciano la miraba sin poder procesar. Su mente, acostumbrada a la dureza del campo, no lograba aceptar tal promesa. Pero Lucero no dio marcha atrás. Se volvió a su equipo. «Necesito que contacten constructores locales. Quiero materiales aquí en 3 días. Vamos a terminar esta casa». Lo que ocurrió después se documentó minuto a minuto. Lucero no solo prometió, cumplió. Llamó personalmente a proveedores, negoció con constructores, organizó cuadrillas. Todo grabado, todo transmitido en tiempo real en sus redes. La noticia dejó de ser local. Se convirtió en un fenómeno nacional. Los noticieros lo transmitieron en vivo. Las cámaras llegaron al pueblo. Y lo que empezó como el último deseo de un anciano solitario estaba a punto de convertirse en una historia que recordaría todo México. Las cadenas de materiales de construcción comenzaron a sumarse como si aquella historia hubiera despertado una fuerza dormida en el corazón de México. La empresa cementera más grande del país anunció públicamente que donaría 3 toneladas de cemento.
Pinturas Comex envió cubetas enteras de color y rodillos nuevos. Tuberías impermeabilizantes, varillas y azulejos empezaron a llegar sin costo como ríos de solidaridad, que descendían hacia un pequeño pueblo oaxaqueño, hasta entonces ignorado por todos. Era la magia mediática convertida en una luz. Cada gesto solidario alimentaba otro, cada donación. Encendía más corazones, y lo que comenzó como un video casero grabado con un celular viejo se había transformado en una bola de nieve imparable de generosidad nacional. Pero en medio de ese huracán de cámaras, periodistas y titulares, quedaba una pregunta suspendida en el aire. ¿Cómo lo estaba viviendo él? ¿Cómo soportaría un anciano de 82 años, con un corazón debilitado, la presión de convertirse en el centro de atención de un país entero? ¿Qué ocurriría cuando los reflectores se apagaran y lo que quedara fuera la realidad silenciosa del campo oaxaqueño con sus lluvias implacables, sus caminos de terracería y la soledad de siempre? Aquella tarde la plaza aún vibraba por la visita de Lucero. Antes de partir, la cantante abrazó a don Eulogio con la fuerza de quien deja en ese gesto una promesa que las palabras no alcanzan a sostener. Volveré, don Eulogio. Volveré para ver su casa terminada. Las camionetas negras se alejaron levantando polvo en la vereda. El pueblo, que nunca había visto un espectáculo semejante, quedó sumido en un silencio extraño, como si el eco de aquel encuentro todavía flotara en el aire. Esa noche, María encontró a don Eulogio sentado en el patio con la cabeza gacha y las lágrimas resbalándole silenciosas por las mejillas. ¿Qué pasa, don Eulogio? ¿No está feliz? El anciano levantó apenas la vista con los ojos enrojecidos. Estoy feliz, María, pero también tengo miedo. ¿Y si todo esto fue un sueño? ¿Y si mañana despierto y nada de esto pasó? María, sin responder, sacó su teléfono. Le mostró los cientos de comentarios que seguían llegando a cada minuto, los mensajes de apoyo, las fotografías que ya eran virales en todo el país. Don Eulogio miraba la pantalla con los ojos brillando como quien contempla un milagro. Esa noche en San Juan Mixtepec, un anciano durmió soñando con techos completos y paredes pintadas. Y en la Ciudad de México, una estrella de 55 años escribió un mensaje en sus redes antes de cerrar los ojos. Gracias por enseñarme que el amor verdadero no necesita reflectores. Nos vemos pronto, don Eulogio. La historia había dejado de ser anécdota, se había convertido en una epopeya nacional de solidaridad, fe y amor puro. La semana siguiente, San Juan Mixtepec despertó en un escenario nunca antes visto. Cada amanecer, camiones cargados de materiales entraban al pueblo polvoriento como caravanas de esperanza. Sacos de cemento, varillas largas, tubería reluciente impermeabilizante, azulejos coloridos. Los chóferes, acostumbrados al tráfico citadino, maldecían las curvas y el lodo de las terracerías, mientras los niños del pueblo los seguían corriendo detrás, como si fueran carros alegóricos en un desfile de fiesta patronal. Y allí, en medio de todo, don Eulogio, en su silla de madera con su sombrero viejo, observaba cada movimiento como un general veterano revisando a sus tropas. Bloque por bloque, su sueño se materializaba frente a sus ojos. La constructora oaxaqueña había enviado a 2 albañiles jóvenes, Tomás y Miguel, para encabezar la obra. Muchachos fuertes, de manos rápidas y mirada respetuosa. Cada mañana saludaban al anciano con deferencia, tratándolo no como cliente, sino como maestro. Don Eulogio, ¿qué hacemos primero hoy?, preguntaba Tomás. Él sonreía, consciente de que era más cortesía que pregunta, pero lo asumía con seriedad. Señalaba grietas ocultas que necesitaban refuerzo, desniveles en el piso que solo un ojo entrenado podía detectar, inclinaciones en el techo que había diseñado junto a su esposa para que el agua escurriera en temporada de lluvias. Y fue entonces cuando llegó la primera prueba. Al revisar la cimentación del lado oeste, Miguel palideció. «Esto está débil, don Eulogio. 30 años de lluvia lo han comido por dentro. Hay que demoler esta parte y empezar de nuevo». El anciano bajó la mirada. Esa sección la había levantado junto a su esposa Carmen. Él mezclando el cemento, ella alcanzándole el agua en un balde, cantando rancheras mientras colocaban cada piedra. Cada ladrillo guardaba un recuerdo. Tragó saliva, contuvo la emoción.
y dijo con firmeza: «Hagan lo que tengan que hacer. La casa debe quedar bien». La herida en su corazón era doble técnica y sentimental, pero entendía que para que su sueño fuera real, debía dejar ir también fragmentos del pasado. En esas primeras 2 semanas, el pueblo entero se volcó en la causa. Las mujeres mayores llevaban almuerzos caseros a los trabajadores. Los niños de la primaria hicieron dibujos y los pegaron en la obra como banderas de colores. El presidente municipal, que jamás había trabajado tan rápido, aceleró permisos que normalmente tardaban meses. La solidaridad había dejado de ser noticia, ahora era parte de la vida diaria. Pero no todo era esperanza. 3 días después de la partida de Lucero, María encontró a don Eulogio tosiendo sangre en el baño improvisado. El anciano intentó ocultarlo lavándose las manos apresurado, pero las manchas lo delataron. «Tiene que ir al doctor», insistió María con el rostro desencajado. Don Eulogio negó despacio, apoyándose en la pared para no caer. Después María: «Ahora no puedo faltar, tengo que vigilar la construcción». La determinación en su voz nacía de un miedo profundo, el miedo a que todo aquello se desvaneciera como un espejismo. Cada mañana que despertaba y veía a los trabajadores, sentía un alivio inmenso. No era un sueño, era real. Pero sabía también que su cuerpo estaba perdiendo la batalla contra el tiempo. Mientras tanto, la atención mediática no disminuía, al contrario, se intensificaba. Univisión envió a un reportero que se instaló en el pueblo durante una semana. TV Azteca hizo un especial de media hora. Los diarios de circulación nacional hablaban del milagro de Mixtepec. Y ahí estaba él, un anciano humilde convertido en símbolo, en protagonista involuntario de una historia que México entero había adoptado como propia. El eco de la historia ya había rebasado cualquier frontera imaginable. Un canal de YouTube con 500,000 de seguidores se instaló en el pueblo para hacer videoblogs diarios sobre el avance de la construcción. Cada jornada subían imágenes de los albañiles, mezclando cemento, de los niños corriendo entre montañas de varilla, de las vecinas cocinando mole para los trabajadores. El pequeño San Juan Mixtepec, antes invisible en el mapa nacional, ahora era escenario de una crónica colectiva que millones seguían desde sus teléfonos. Lucero, desde la ciudad, posteaba diariamente en sus redes, mostrando con orgullo cada progreso. El número de seguidores de la cantante se disparó, pero lo más importante no eran las cifras, sino la sensación de que todo México estaba construyendo aquella casa junto a don Eulogio. El impacto fue tan grande que el pueblo, sin quererlo, se volvió un atractivo turístico improvisado. Llegaban visitantes de pueblos vecinos para tomarse fotos frente a la obra, periodistas que querían captar testimonios curiosos, que simplemente deseaban ver con sus propios ojos lo que ya se contaba como una leyenda moderna. Y la ola no se detuvo ahí. Jóvenes que habían migrado a Estados Unidos comenzaron a llamar a sus familias para preguntar por don Eulogio y la señora Lucero. Algunos mandaban dinero como contribución. En Los Ángeles, una familia de oaxaqueños organizó una colecta en un restaurante comunitario. En menos de una semana, reunieron $5,000 que enviaron directamente al pueblo. Con ese dinero se compró un tanque de agua elevado, que no solo beneficiaría a don Eulogio, sino a toda la comunidad. Por primera vez en décadas, San Juan Mixtepec tendría un sistema de almacenamiento digno para sus familias. La 4ª semana marcó un antes y un después. Los muros estaban firmes, el techo, ese techo soñado durante medio siglo, por fin cubría toda la casa. Los albañiles instalaron ventanas de aluminio blancas brillantes bajo el sol, ventanas que don Eulogio jamás habría podido costear. Cada cristal colocado era un triunfo contra el olvido. Cada progreso arrancaba lágrimas al viejo constructor. Una tarde, mientras observaba cómo colocaban las ventanas del dormitorio principal, don Eulogio le relató a Tomás, el albañil mayor, la historia de cada cuarto. Este cuarto era para nuestro hijo», dijo con voz quebrada. «Lo perdimos cuando apenas tenía 3 meses. Mi Carmen guardó su ropita en una caja que todavía conservo en el ático. Nunca tuvimos más hijos después de eso». Tomás escuchaba en silencio. No eran solo paredes.
Cada rincón de esa casa llevaba incrustados recuerdos, pérdidas, esperanzas. Era un santuario de vida. Pero la presión mediática empezó a pasar factura. Don Eulogio, hombre acostumbrado a la calma del campo, se sentía abrumado por tanto reflector. Un día llegaron 3 periodistas de distintos canales al mismo tiempo exigiendo entrevistas exclusivas. El anciano, confundido y agotado, se encerró en su catre improvisado. «Ya no quiero hablar más», le confesó a María con un hilo de voz. «Solo quiero que terminen la casa». María entonces asumió un papel inesperado, se convirtió en su escudo. Negociaba con los reporteros, imponía horarios, limitaba accesos. La mujer que hasta entonces había sido su vecina solidaria, ahora era su protectora, su voz, su filtro frente al mundo. Ese rol la empoderó de maneras que jamás había imaginado. Pero el cuerpo del anciano, gastado por los años, comenzó a reclamar. El médico local diagnosticó un preinfarto. Lucero, al enterarse, envió desde Oaxaca un equipo de especialistas. Don Eulogio, le dijeron los doctores, su corazón está al límite. Necesita reposo absoluto. El anciano, terco y lúcido, los miró fijamente. Jóvenes, agradezco lo que hacen, pero yo ya viví más de lo que esperaba. Lo que me queda de vida lo quiero gastar aquí viendo mi casa terminada. Los médicos guardaron silencio. Entendieron que aquella no era una decisión clínica, era una decisión existencial. Lo respetaron. Le dieron medicamentos para aliviar el dolor y estabilizar su corazón, pero sabían que su voluntad era más fuerte que cualquier tratamiento. La construcción continuó y con ella llegaron los dilemas. El piso de la sala fue el más difícil. Don Eulogio insistía en conservar las baldosas originales que él mismo había puesto 35 años atrás. Eran irregulares, mal hechas según los estándares actuales, pero cada piedra tenía historia. Mi Carmen escogió estas piedras una por una, explicó con emoción. Me decía que eran como nosotros, imperfectas pero fuertes juntas. Los albañiles, acostumbrados a la perfección técnica, dudaban, pero terminaron respetando su deseo. Entendieron que aquella casa no era solo un edificio, era un museo vivo de amor y memoria. En la 5ª semana llegó el momento de pintar. Don Eulogio eligió blanco para casi toda la casa, salvo la cocina, que sería azul claro como el cielo que a Carmen tanto le gustaba. La jornada de pintura se convirtió en fiesta comunitaria. Mujeres, niños, ancianos, todos participaron. El viejo Sebastián, amigo de don Eulogio de más de medio siglo, apareció con una brocha en la mano. Este cuarto lo empezamos juntos, compadre. Lo vamos a terminar juntos. Las paredes fueron revelando capas del tiempo, un azul apagado de los años 80, un rosa de los 90, marcas infantiles de hijos de vecinos que ya tenían sus propias familias. Cada brochazo era un reencuentro con el pasado. Pero la emoción no tardó en volverse riesgo. Una tarde, mientras supervisaba la obra, don Eulogio cayó desplomado en la sala recién pintada. Su corazón había fallado otra vez. Los trabajadores corrieron. María gritó desesperada llamando al médico. En el suelo, con voz débil, don Eulogio susurró. No me muevan. Déjenme ver mi techo. Nunca lo había visto completo. Sus ojos húmedos de lágrimas se clavaron en aquel milagro que cubría por fin su hogar entero. Un fotógrafo de National Geographic, que se encontraba en el pueblo, captó la escena. La imagen del anciano en el suelo, con el rostro iluminado por la luz que entraba por las nuevas ventanas mirando hacia arriba con gratitud, se volvió icónica. Fue publicada con un título que estremeció al mundo. El constructor que soñó medio siglo con su techo completo. El video, grabado por un vecino, se viralizó en TikTok. Millones lo vieron. Don Eulogio, frágil pero terco, afirmando con cada suspiro su voluntad de vivir lo suficiente para ver concluido su hogar. Tomás y Miguel, arrodillados junto a él, lo trataban no como cliente, sino como abuelo adoptivo. Ese clip no solo mostró la fragilidad de un hombre mayor, mostró la ternura de una comunidad entera rodeándolo como familia. Y con eso la historia pasó de ser local o nacional a convertirse en un símbolo universal de dignidad, amor y resiliencia. La expectación en San Juan Mixtepec era indescriptible.
Desde la madrugada el aire se sentía distinto, como cargado de electricidad. Los gallos cantaban las campanas de la pequeña iglesia, repicaban más temprano de lo normal, y en las calles de tierra se levantaba un polvo dorado por el constante ir y venir de los vecinos. Nadie quería perderse el momento histórico. Las comadres preparaban tamales y atole para recibir a los visitantes. Los niños ensayaban canciones con sus maestras, improvisando un pequeño coro para dar la bienvenida. Los ancianos compañeros de generación de don Eulogio se acomodaban en sillas de madera, frente a la plaza, algunos con bastones, otros con sombreros gastados, todos con una emoción infantil en los ojos. Sabían que no solo era la inauguración de una casa, era la celebración de una vida, de una lucha, de un sueño que se había convertido en símbolo. Mientras tanto, en su cuarto ya terminado, don Eulogio vivía sus propias horas de preparación. Se levantó con una energía inesperada, casi milagrosa. «Hoy voy a conocer mi casa completa», María dijo con una voz que, aunque cascada por los años y la enfermedad, sonaba firme, casi juvenil. María lo ayudó a vestirse con su camisa azul de cuadros, cuidadosamente planchada la noche anterior. Le peinó el cabello con agua como hacía su madre en su infancia, y lo sentó frente a un pequeño espejo colgado en la pared. El reflejo le devolvía un rostro marcado por arrugas profundas, pero con un brillo especial en los ojos. «Cielito lindo, canta y no llores», murmuraba mientras se acomodaba el cinturón, evocando la voz de su madre que le había enseñado aquella canción cuando apenas era un niño descalzo en el campo. Alrededor de las 10 de la mañana, el murmullo del pueblo se transformó en un rugido de emoción contenida. A lo lejos, una caravana de 5 vehículos negros levantaba nubes de polvo en el camino de terracería. Los niños gritaron: ya viene, doña Lucero». Las mujeres se persignaban, algunos hombres se quitaban el sombrero en señal de respeto. Cuando la primera camioneta entró a la plaza, un silencio reverente cayó sobre todos. Era como si el tiempo se hubiera detenido. De la segunda camioneta descendió Lucero, vestida con sencillez, jeans azules, blusa blanca de algodón, tenis cómodos. Su cabello recogido dejaba ver un rostro radiante, no por el maquillaje, sino por la emoción genuina que la invadía. Saludaba con la mano, sonriendo, mientras los pobladores contenían las lágrimas. No había reflectores ni alfombra roja, pero el ambiente superaba a cualquier premier internacional. Aquella mujer, ídolo de generaciones, había regresado no como estrella inalcanzable, sino como hija adoptiva de un pueblo olvidado. Lucero se acercó directamente a la casa de don Eulogio. En la entrada, bajo un techo que ahora sí estaba completo, el anciano la esperaba sentado en su silla de madera, con la camisa azul que había elegido como su armadura para el día más importante de su vida. Al verla, intentó ponerse de pie, pero sus piernas temblaron. «No se levante, don Eulogio», dijo Lucero, acelerando el paso. «Hoy soy yo quien debe arrodillarse ante usted». Y frente a todo el pueblo, la artista se inclinó, tomó sus manos rugosas y callosas y las besó con reverencia. El gesto arrancó un aplauso espontáneo de la multitud. María lloraba abiertamente. Tomás y Miguel, los albañiles, se limpiaban discretamente los ojos con el dorso de la mano. Don Eulogio dijo: «Lucero», con voz quebrada, «hoy no venimos a entregar solo una casa. Hoy venimos a honrar su vida, su lucha, su ejemplo». El anciano, con lágrimas desbordando, solo pudo responder: «Gracias. Gracias por verme. Por no dejarme invisible». El recorrido comenzó. Entre aplausos, música de banda y rezos improvisados, llevaron a don Eulogio en su silla de ruedas a través de cada cuarto terminado. La cocina, azul claro, brillaba como un cielo nuevo. La sala, con sus viejas baldosas imperfectas respetadas como reliquias, parecía un altar a la memoria de Carmen. Los dormitorios, pintados de blanco luminoso, eran habitaciones llenas de futuro, aunque él ya no pudiera habitarlas por mucho tiempo. Cuando llegaron al patio frontal, todos se detuvieron frente a la pequeña fuente que el arquitecto Vicente Rojas había diseñado utilizando piedras antiguas de una iglesia oaxaqueña. El agua brotaba cristalina, reflejando el sol del mediodía. Don Eulogio la miró fascinado. «Mi Carmen. Siempre quiso escuchar agua en la casa.
Ahora lo tiene, dijo con un suspiro que mezclaba tristeza y plenitud. El acto de inauguración fue sencillo pero cargado de simbolismo. Los niños del pueblo soltaron globos blancos al cielo. El cura bendijo la casa con agua bendita. Lucero, tomada del brazo de don Eulogio, cortó un listón improvisado con listones de colores tejidos por las mujeres del pueblo. En ese momento, las cámaras de televisión, los drones de Netflix y los teléfonos de los curiosos captaron una imagen que se volvería histórica. Un anciano con lágrimas en los ojos, entrando por primera vez a su casa completa, acompañado por la estrella que había sido su refugio durante décadas de soledad. El pueblo entero estalló en aplausos. El hashtag La Casa de Don Eulogio se volvió tendencia mundial. Y aunque los reflectores algún día se apagarían, la memoria de ese instante quedaría grabada para siempre en la historia de México. La escena parecía salida de una película, pero estaba ocurriendo en tiempo real frente a los ojos incrédulos de todo un pueblo. Los niños iban adelante corriendo por las calles empolvadas, agitando pequeñas banderas mexicanas que habían sido pintadas a mano en la escuela primaria. Sus gritos se confundían con la música que poco a poco se hacía más fuerte. Esta vez, Lucero no llegaba sola. Venía acompañada por una de las agrupaciones más emblemáticas de la música mexicana, el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Sus trajes bordados, sus trompetas brillando bajo el sol de Oaxaca, y las guitarronas resonando con fuerza llenaban el aire de una emoción indescriptible. El repertorio no podía ser otro: las mañanitas. Pero no eran las mañanitas de un cumpleaños común, eran las mañanitas para un hombre que había esperado toda una vida para ver su sueño cumplido. La gente salió de sus casas dejando a medio hacer la comida o la ropa en los tendederos. Las mujeres formaron una valla humana, muchas vestidas con su ropa de domingo, los rebozos coloridos cruzados sobre el pecho. Habían tejido arcos de flores que colocaron en las esquinas y en la entrada de la humilde calle donde se encontraba la casa inconclusa. Y entonces, el momento esperado, la camioneta se detuvo y de ella descendió Lucero. No venía vestida como la estrella que todos habían visto en televisión, con vestidos brillantes y maquillaje perfecto. Llevaba jeans, una blusa blanca sencilla y el cabello recogido. Aún así, su sola presencia iluminaba el lugar como si el sol hubiera bajado un poco más cerca de la tierra. Pero había un detalle que pocos notaron al principio. Bajo el brazo traía un libro grueso cuidadosamente encuadernado. Era un álbum fotográfico que ella misma había mandado imprimir con esmero. Página tras página, narraba la epopeya de los últimos 2 meses, desde la llegada de los primeros camiones con materiales, las manos jóvenes colocando ladrillos, los obreros mezclando cemento, hasta las lágrimas del propio don Eulogio, supervisando cada avance. Ese libro no era solo un recuerdo, era un testimonio colectivo. Incluía cartas y mensajes escritos a mano por personas que desde diferentes rincones del país y del extranjero habían sido tocadas por la historia. Niños que prometían estudiar para convertirse en constructores y continuar el legado de quienes levantan a México con sus manos. Emigrantes en Estados Unidos que habían decidido mandar dinero extra a sus padres para que terminaran las casas que habían quedado a medias. Familias que se comprometían a rescatar la tradición de construir juntos. Lucero lo había llamado en silencio el libro de la gratitud. Frente a la puerta de la casa estaba don Eulogio. Ya no podía caminar bien y se encontraba sentado en una silla de ruedas especial que le habían regalado los médicos de Oaxaca. Su respiración era entrecortada con silbidos de cansancio en cada inhalación. Pero sus ojos brillaban como los de un niño que está a punto de abrir el regalo más esperado de toda su vida. Cuando vio a Lucero acercarse, intentó levantarse con esfuerzo, apoyando sus manos temblorosas en los brazos de la silla. Su cuerpo se resistía, pero su dignidad lo impulsaba. «No, don Eulogio», dijo Lucero apresurándose hacia él. «Hoy no tiene que levantarse. Hoy es su día. Yo vengo a acompañarlo a conocer su hogar completo». Miguel, el joven albañil que lo había cuidado como a un abuelo propio durante todo el proceso, tomó las manijas de la silla y comenzó a empujarla suavemente hacia la puerta principal. Tomás, el otro maestro de obra,
Abrió el portón de madera maciza, esa que había sido restaurada cuidadosamente sin perder sus irregularidades originales. Una puerta con ventanita ovalada que don Eulogio había soñado desde su juventud y que después de décadas de espera, por fin estaba allí. El recorrido por la casa fue casi litúrgico. Cada cuarto era un altar a la perseverancia y a la memoria. La sala pequeña pero bañada de luz, con muros blancos y limpios, que parecían reflejar las sonrisas de los vecinos asomados en las ventanas. En una esquina, un altar con la fotografía de doña Carmen, enmarcada con flores frescas y veladoras encendidas. El comedor humilde con una mesa de 4 sillas que parecían esperar comensales imaginarios. Sobre ella platos de talavera que nadie esperaba encontrar. Miguel explicó en voz baja que los trabajadores habían hecho una colecta para comprarlos. El dormitorio principal fue el siguiente. Una cama matrimonial con sábanas blancas bordadas con flores. En la mesita de noche, una lámpara reparada hasta en el más mínimo detalle para replicar la original. Al fondo, el cuarto más pequeño, aquel que había sido concebido para un hijo que nunca nació. Las baldosas más antiguas colocadas por don Eulogio, cuando apenas tenía 25 años, aún resistían bajo los pies. Ese suelo irregular era en realidad un mapa de esperanzas interrumpidas. El baño con paredes azuladas lo dejó sin palabras. Puso su mano temblorosa sobre los azulejos y murmuró: «Mi Carmen siempre soñó con esto, con un baño digno con una tina pequeña. Hoy, aunque ya no esté, sé que sonríe desde algún lugar». Pero fue en la cocina donde el anciano se quebró por completo. El azul cielo de las paredes, las alacenas de madera de pino recién instaladas, la estufa de gas nuevecita, y sobre todo la repisa para especias que los constructores habían replicado a partir de un dibujo viejo que él había guardado durante décadas. Ahí frente a esa cocina, don Eulogio ya no pudo contenerse. «Mi esposa hacía los frijoles más ricos del mundo en una olla de barro», dijo con la voz entrecortada. «Toda la casa olía a epazote y chile pasilla cuando yo regresaba del trabajo. Ese plato rajado que aún conservo. Se me cayó de las manos el mismo día que ella murió». Su voz se quebró. El silencio fue total. María se apresuró a poner una silla junto a él para que Lucero se sentara a su lado. La cantante lo tomó de la mano y en un gesto de humildad profunda lo invitó a hablar de doña Carmen. Lo que siguió fue una hora entera de recuerdos, el relato de un amor que había nacido en una fiesta del pueblo, cuando él tenía 20 años y ella 18. Cómo Carmen lo había convencido de construir su propia casa en vez de rentar. Cómo cada domingo, durante años, le repetía con ilusión: «Algún día tendremos la casa más bonita del pueblo». Sandra Jiménez, la camarógrafa de Netflix que documentaba todo, lloraba detrás de su lente, rompiendo la supuesta neutralidad profesional. Porque lo que estaba ocurriendo ahí no era un simple registro audiovisual. Era la historia de millones de familias mexicanas contada en la voz de un solo hombre. El legado de don Eulogio, como si la vida se hubiera empeñado en dejar la lección escrita con fuego. Don Eulogio recordó a Carmen no como una sombra de tristeza, sino como la fuerza misma que había sostenido sus manos durante 4 décadas. «Ella era la fuerte», murmuró con la voz gastada pero firme. «Yo solo ponía las piedras donde ella soñaba». Frente a Lucero, abrió su memoria con un candor estremecedor. Habló del tercer hijo perdido del que había llegado más lejos en el embarazo. Habló de los años de sequía cuando el agua se fue, y con ella la esperanza cuando tuvieron que vender el pequeño terreno de cultivo para sobrevivir. Recordó las noches en que Carmen lloraba en silencio acostada en un catre frío, porque otra jornada entera había pasado sin poder avanzar un solo muro. El clímax de su confesión llegó al mencionar los últimos días de su amada. Estaba ya muy enferma, postrada en cama. Me agarró la mano con la poca fuerza que le quedaba y me dijo: «No vendas la casa aunque quede incompleta. Termínala algún día. Promételo». Y yo le prometí. Lucero sintió que esas palabras no eran solo una promesa entre marido y mujer. Eran una declaración de vida, un testamento de perseverancia, un canto a la dignidad en medio de la adversidad. La ceremonia de inauguración. El mediodía,
Llegó con un sol de Oaxaca que caía a plomo sobre el payo, recién aplanado. Una pequeña tarima había sido improvisada con tablas, flores y manteles de colores. Los mariachis esperaban con sus instrumentos brillando bajo el resplandor. Lucero tenía en sus manos un discurso preparado por su equipo, cuidadosamente escrito por un guionista de confianza. Pero cuando subió al escenario y miró a don Eulogio, lo dejó a un lado. No hacía falta leer lo que otros habían redactado. Yo soy artista comenzó con voz firme proyectando cada sílaba. Mi trabajo es entretener, emocionar, hacer soñar. Pero don Eulogio me ha enseñado que el verdadero arte está en la vida misma. Está en construir cada día, en amar sin condiciones, en no rendirse nunca. Se giró hacia la casa y continuó. Esta casa no es solo cemento y varillas. Esta casa es un poema escrito en silencio. Un canto de amor levantado piedra a piedra durante 45 años. Hoy no inauguramos paredes, inauguramos una vida de sacrificio convertido en dignidad. El mariachi comenzó a tocar Piel de Niña, la misma canción que había dado inicio a todo en aquel video casero. Don Eulogio cerró los ojos, inclinó ligeramente la cabeza hacia atrás y movió sus labios en silencio como si cantara para Carmen desde lo más profundo de su alma. Varios vecinos lo notaron y se unieron espontáneamente, mujeres mayores, jóvenes, niños. Pronto todo el patio resonaba con la voz de un pueblo entero, cantando las canciones de Lucero que ahora eran también las canciones de don Eulogio. El momento más íntimo. Cuando la ceremonia concluyó y los aplausos se apagaron, Lucero pidió un instante de intimidad. Entraron juntos a la sala recién pintada, donde aún flotaba el olor a cal y madera nueva. Don Eulogio. ¿Puedo preguntarle algo? Claro, doña Lucero. ¿Qué va a hacer ahora? El anciano se acomodó el suéter tejido por María y con una calma sorprendente respondió. Mi trabajo está terminado. He construido esta casa durante 45 años. He visto sus novelas por 30. He conocido a la mujer más maravillosa del espectáculo. Ahora solo me queda descansar. Lucero lo miró con los ojos húmedos. Entendía la profundidad de esas palabras. La casa había sido su religión, su propósito, su forma de seguir amando a Carmen. ¿Tiene miedo?, preguntó ella con suavidad. Solo uno. Que alguien piense que todo esto fue por lástima. Lucero se inclinó hacia él tomándole las manos con fuerza. Nunca. Esto fue por respeto, por reconocimiento, por amor al amor verdadero. Entonces, en un gesto completamente inesperado, Lucero se quitó la cadena de oro que llevaba en el cuello. Era una joya heredada de su padre. Tome esto, don Eulogio. No es por su valor material, sino por lo que representa. Mi padre también fue un hombre que construyó con sus propias manos. Esta cadena era suya. Don Eulogio, con manos temblorosas, aceptó el regalo. Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. La cuidaré hasta que nos volvamos a encontrar. La última noche. Esa tarde María preparó el cuarto principal. Abrió una ventana para que entrara la brisa fresca de la sierra. Las cortinas blancas ondeaban suavemente mientras el sol se despedía. Don Eulogio se acostó por primera vez en su cama nueva. Su respiración era trabajosa, pero en su rostro había paz. Lucero se acercó a despedirse. Mañana debo regresar a la ciudad, pero volveré pronto. Ya no será necesario, doña Lucero. Usted ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ya puedo morir en paz. La frase cayó como un trueno silencioso. Lucero se inclinó y besó su frente. Ninguna cámara registró ese gesto porque hay momentos que pertenecen solo a las almas que los comparten. Aquella noche, mientras viajaba de regreso a Ciudad de México, Lucero pidió al chófer que apagara el aire acondicionado. Quería sentir el viento de Oaxaca entrar por la ventanilla como si así pudiera llevarse consigo el aliento de San Juan Mixtepec. En el pueblo don Eulogio durmió su primera noche en una casa completa. Techos terminados, ventanas con cristal, pisos de cerámica. Una cama demasiado grande para un hombre solo, pero no vacía. Estaba llena de recuerdos de amor y de la presencia invisible de Carmen. Esa noche soñó con ella.
Soñó con los domingos, en que mezclaban cemento juntos con los frijoles hirviendo en la olla de barro, con los hijos que nunca llegaron y con la promesa cumplida. Sobre la casa terminada, la luna llena brillaba como un testigo silencioso de que los milagros no caen del cielo. A veces, solo necesitan de alguien que dé la última palada, el último martillazo, la última muestra de amor. Epílogo. Pasaron 3 semanas desde la inauguración. El pueblo volvió poco a poco a su rutina, aunque nada sería igual. La historia de don Eulogio no era ya solo suya. Se había convertido en patrimonio de todos, en una leyenda moderna que recordaba a México entero que la dignidad se construye con ladrillos de perseverancia y esperanza. La partida de don Eulogio. Durante 3 semanas, la rutina de don Eulogio fue como un ritual de despedida cuidadosamente diseñado por María. Desayunar en su comedor nuevo, con café de olla humeante, salir al patio para contemplar las montañas azules de Oaxaca, dormir la siesta en la cama matrimonial que por fin tenía techo completo, y por las tardes perderse en las novelas que tanto lo acompañaron. Era como si cada acto cotidiano, sentarse, caminar por los pasillos, acariciar una pared recién pintada, fuera una conversación íntima con Carmen, una despedida lenta y amorosa. Lo sorprendente fue que en lugar de marchitarse, don Eulogio floreció. La gente del pueblo notó que su piel arrugada tenía ahora un brillo distinto. Sus ojos antes cansados reflejaban una calma que no era resignación, sino satisfacción. Reía más, contaba anécdotas con lujo de detalles. Disfrutaba cada sorbo de café como si fuese un banquete. Los vecinos se turnaban para visitarlo. Doña Petra llegaba con atole caliente. El viejo Sebastián, su compañero de juventud, jugaba dominó con él en la mesita del patio. Los niños corrían a mostrarle dibujos de casitas y él respondía regalándoles piedritas pulidas recogidas del río. Esta piedra, decía con voz pausada, esperó millones de años para estar en tus manos. Un día ustedes la pondrán en su propia casa. No olviden que hasta lo más pequeño puede sostener un sueño grande. La llamada del domingo. 3 semanas y 2 días después de la inauguración. Llegó un domingo especial, el día en que don Eulogio solía visitar la tumba de Carmen. María llegó temprano con tortillas calientes y café. Tocó la puerta. Silencio. Volvió a llamar. Nada. El corazón se le aceleró. Usó la llave que él mismo le había confiado. Lo encontró en su cama sereno con las manos cruzadas sobre el pecho. En una sostenía la cadena de oro que Lucero le había regalado. En la otra una vieja fotografía de Carmen. El televisor portátil en la mesita de noche reproducía en silencio una telenovela antigua de Lucero. La brisa matinal movía suavemente las cortinas blancas. Su rostro mostraba paz. Una paz absoluta. El doctor Alberto, el médico del pueblo, llegó 20 minutos después. Confirmó lo inevitable. Su corazón estaba exhausto, pero completo. Murió feliz. No todos podemos decir lo mismo. La noticia que estremeció al país. María fue la primera en llamar a Lucero. La artista estaba en plena sesión fotográfica en Televisa cuando recibió la noticia. Gracias, María. ¿Cuándo será el velorio? Mañana, doña Lucero. No tiene familia aquí, pero el pueblo entero vendrá. El pueblo es su familia. Estaré allí. No importa lo que tenga que cancelar. Y cumplió. Canceló compromisos millonarios, portadas de revistas, grabaciones. Me voy, dijo con una firmeza que dejó en silencio a todo su equipo. Don Eulogio se fue. Tengo que despedirme. La noticia se regó como pólvora en redes sociales. El hashtag #YediosDonEulogio don Eulogio se convirtió en tendencia nacional. Pero lo más impresionante no fueron los mensajes de celebridades ni de políticos, fueron las historias de gente común. Un joven arquitecto en Monterrey escribió: Este fin de semana fui a visitar a mi abuelo albañil. Trabajó 40 años en construcción y nunca le pregunté nada de su vida. Ahora iré cada domingo a aprender de él. Una mujer en Chiapas confesó: Mi padre murió sin terminar nuestra casa. Por vergüenza nunca hablamos de ello.
Hoy llamé a mis hermanos, vamos a terminarla juntos. Nietos que prometían terminar la obra de sus abuelos. Hijos reconciliándose con padres ausentes. La historia de don Eulogio había sembrado un movimiento invisible en todo México. El funeral en San Juan Mixtepec. La despedida fue tan única como su vida. Al amanecer, las mujeres mayores del pueblo llegaron con copal e incienso. Antes de mover el cuerpo, realizaron una ceremonia zapoteca ancestral dentro de la casa recién terminada. Rezaron en voz baja, soplaron humo sobre las paredes nuevas como bendiciéndolas, para que guardaran su memoria para siempre. Más tarde, la iglesia colonial de San Juan Mixtepec, con más de 400 años de historia, quedó repleta. Bancas de madera que crujían bajo el peso de cientos de personas. Afuera, quienes no cabían se reunían en la plaza siguiendo la misa por altavoces improvisados. Los mariachis tocaron las mañanitas no como un festejo, sino como un canto de despedida. Luego, Piel de Niña, la misma canción que había abierto esta historia, resonó en los muros de la iglesia. Muchos lloraban, otros cantaban con voz quebrada. En primera fila, Lucero contenía lágrimas. No estaba ahí como artista, sino como hija adoptiva de un hombre que le había recordado el valor de la sencillez y del amor fiel. Epílogo. Cuando el féretro fue llevado al cementerio del pueblo, decenas de niños caminaron delante cargando piedritas del río que don Eulogio les había regalado en vida. Las dejaron caer una a una sobre la tumba recién cubierta de tierra, como símbolos de que sus sueños, sus enseñanzas y su promesa seguirían vivos en cada generación. Esa tarde, Lucero escribió en sus redes un mensaje breve sin adornos. Don Eulogio ya descansa. Cumplió su promesa. Ahora nosotros debemos cumplir la nuestra, construir con amor ladrillo a ladrillo. Gracias, maestro. La casa de don Eulogio. Esa obra inconclusa durante 45 años, quedó convertida no solo en un hogar completo, sino en un monumento vivo a la perseverancia. Un recordatorio de que los sueños, por más imposibles que parezcan, siempre pueden encontrar quien los termine si hay amor y voluntad. La despedida de un constructor de sueños. Afuera en la plaza polvorosa de San Juan Mixtepec, más de 500 personas se habían reunido. No era solo un funeral, era la despedida de un símbolo nacional que jamás buscó serlo. El ataúd fabricado por los carpinteros del pueblo con madera de pino serrano parecía sencillo, pero en cada tabla había un gesto de amor. Las tallas de espirales zapotecas en sus costados representaban el ciclo eterno de la vida: nacimiento, lucha, muerte y trascendencia. Don Eulogio reposaba en su traje de domingo, el mismo con el que había jurado amor eterno a Carmen hacía casi 6 décadas. Entre sus manos arrugadas, cruzadas sobre el pecho, descansaban 2 objetos que lo definían: el rosario de su madre y la cadena que Lucero le había entregado, símbolo de respeto y reconocimiento. Lucero llegó al amanecer, sin escoltas, sin reflectores. Vestida de negro absoluto rebozo cubriéndole el cabello, caminó hasta la primera banca de la iglesia y tomó la mano de María. No era la artista, era simplemente una mujer de fe que venía a despedir a un amigo. El sermón del Padre Jesús. El Padre Jesús que había bautizado a don Eulogio. 80 años atrás, habló con voz temblorosa pero firme. Conocí a Eulogio cuando era un niño de 7 años. Ya entonces cargaba piedras en los bolsillos, piedras bonitas que encontraba en el río. Cuando le preguntaba para qué, me respondía: para mi casa, padre. Algún día voy a construir una casa. Un murmullo recorrió el templo. El sacerdote alzó la vista y continuó. Ese algún día duró toda su vida. Construyó por 45 años. ¿Se dan cuenta cuántos amaneceres donde otros descansaban? ¿Cuántos domingos de trabajo silencioso? Eulogio nunca se rindió. No dejó la obra a medias como tantos. Y Dios, en sus misteriosos caminos, le envió un ángel para completar lo que él había empezado. La palabra ángel resonó en el aire, y todos entendieron que hablaba de Lucero. Pero el padre fue más allá. Eulogio construyó su casa, sí, pero también construyó comunidad. ¿Cuántos aquí aprendieron a mezclar cemento gracias a él? ¿Cuántos recibieron su consejo cuando sus propias paredes se cuarteaban?
¿Cuántos niños crecieron escuchando de sus labios que el trabajo honesto siempre tiene recompensa? Las respuestas vinieron en forma de llantos discretos, asentimientos y miradas perdidas en recuerdos. La carta de Lucero. Al terminar la misa, Lucero pidió permiso para hablar. Se levantó, caminó hasta el altar y con voz firme pero cargada de emoción dijo: «Don Eulogio me cambió la vida. Me recordó que mi trabajo no es para la fama ni para el dinero. Es para conectar con corazones como el suyo». Sacó entonces una carta doblada. La había escrito la noche anterior en su cuarto de hotel con lágrimas manchando la tinta. La leyó en voz alta. Esta carta es para todos los que, como don Eulogio, aman desde la distancia. Para los que construyen sus casas piedra a piedra, peso a peso. Para los que nunca conoceremos en persona, pero que están ahí acompañándonos en sus soledades, regalándonos su lealtad silenciosa. Cuando terminó, dobló la carta cuidadosamente y la colocó dentro del ataúd sobre el corazón del anciano. Que esta carta lo acompañe como mis canciones lo acompañaron a él. El silencio fue total, solo se escuchaba el crujido de las bancas de madera. El cortejo y la guardia de honor. El féretro fue llevado al pequeño cementerio en lo alto de una colina. En el trayecto, la multitud entonaba una y otra vez, Piel de niña, la misma canción que había iniciado todo. Lucero se unió cantando sin micrófono, mezclando su voz con la del pueblo. Fue la primera vez en años que la estrella cantaba así a capela como una más entre su gente. En el cementerio ocurrió algo inolvidable. Los albañiles que habían trabajado en la obra Tomás Miguel y otros se alinearon junto a la tumba. Formaron una guardia de honor levantando sus herramientas, palas, martillos, niveles, cucharas de albañil. Herramientas gastadas pero nobles que brillaron al sol como estandartes de dignidad. Cuando el ataúd descendió, esos hombres, curtidos por el sol y la fatiga de toda una vida, elevaron sus herramientas al cielo, en saludo final constructor, despidiendo a constructor. Sus lágrimas corriendo entre arrugas marcadas por años de esfuerzo eran la prueba de que el respeto verdadero no necesita palabras. El velorio comunitario. Después del entierro, el pueblo regresó a la casa de don Eulogio. Las mujeres prepararon pan de muerto y café negro. Cada vecino que entraba aportaba una anécdota. Durante 4 horas se tejió un tapiz de memorias historias, de cuando prestaba herramientas sin pedir nada a cambio, de cómo ayudaba a reparar techos en temporadas de lluvia, de cómo guardaba piedritas del río para regalarlas a los niños soñadores. Lucero escuchaba en silencio conmovida. En un momento de intimidad, reveló algo que pocos sabían. Mi padre también fue constructor. Cuando yo ya aparecía en televisión, él seguía levantando muros y reparando casas. Nunca aceptó dinero de mí. Decía: un hombre que sabe construir nunca pasa hambre. Por eso me conecté con don Eulogio. Vi a mi padre en él. Ese reconocimiento hizo que muchos comprendieran que el vínculo entre la estrella y el anciano iba más allá de la fama, era un lazo de raíces compartidas. ¿El legado eterno de don Eulogio? Dicen que hay vidas que pasan en silencio como velas que se consumen en la oscuridad, pero de vez en cuando surge una historia que ilumina a todos. La de don Eulogio Ramírez es una de esas. San Juan, Mixtepec, Oaxaca. Era un pueblo como tantos otros, calles de tierra, casas sencillas, tradiciones que resisten al paso del tiempo. Y allí vivió don Eulogio durante más de 8 décadas, construyendo piedra sobre piedra, una casa que parecía nunca terminarse. No era solo una casa, era su promesa, su testamento, su manera de amar a Carmen, la mujer, con la que compartió cada día de su vida. 50 años de trabajo y pérdidas de sequías y de esperanzas rotas de domingos, donde mientras otros descansaban, él seguía mezclando cemento, colocando vigas, soñando. Y cuando Carmen se fue, le dejó un encargo que pesó más que cualquier carga de arena o costal de cemento. No vendas la casa aunque quede incompleta. Termínala algún día. Promételo. Él prometió y cumplió. Yoita. Una historia que conmovió a un país entero. Lo que comenzó como un sencillo video grabado por su vecina María, él cantando Piel de niña, con voz temblorosa frente a su casa inconclusa, se transformó en un fenómeno nacional. Millones lo vieron.
Millones se emocionaron. Y Lucero, la artista que había sido su compañera silenciosa a través de la televisión, decidió viajar 8 horas para abrazarlo, para mirar de frente esas manos gastadas que habían construido sin descanso durante 45 años. Pero lo que nadie imaginaba era que aquel encuentro no se detendría en un abrazo. Lucero, conmovida hasta lo más profundo, prometió lo impensable: terminar la casa. Y esa promesa desató una cadena de solidaridad que cruzó fronteras, que involucró a empresas, medios, arquitectos, albañiles y vecinos. De pronto, aquella obra, que había sido símbolo de soledad y espera, se convirtió en un símbolo colectivo de amor, dignidad y justicia. Una casa que se volvió altar. Cada pared levantada tenía memoria. Cada baldosa vieja conservada era un relicario de Carmen. Cada grieta reparada llevaba consigo las lágrimas y risas de medio siglo. Don Eulogio veía cómo jóvenes albañiles terminaban lo que sus manos cansadas ya no podían. Les contaba historias mientras trabajaban. Aquí Carmen me regañó porque puse la plomada chueca. Aquí soñamos que dormiría nuestro hijo que nunca llegó. Aquí ella me prometió que algún día cocinaría frijoles en una estufa de gas. Los muchachos lo escuchaban en silencio. Ya no trabajaban para un cliente, trabajaban para la memoria de un amor. El último regalo de la vida. La inauguración de la casa fue un evento sencillo pero inolvidable. Mariachis, vecinos, flores, y la presencia de Lucero entregándole un álbum con cada paso documentado. El anciano recorrió cada cuarto como si pisara un templo. Tocó las paredes, acarició la cocina azul que Carmen había soñado, lloró frente a las ventanas que nunca pensó ver colocadas. «Mi trabajo está terminado», dijo con serenidad. Y todos entendieron que no hablaba solo de su casa. Esa noche durmió en su cama nueva, con el viento de Oaxaca entrando por las cortinas blancas. En su mano apretaba la cadena de oro que Lucero le había regalado, en la otra la foto de Carmen. 3 semanas después partió en paz. Un adiós que unió generaciones. El funeral fue multitudinario. Más de 500 personas lo acompañaron en la iglesia y en la plaza. Lucero llegó vestida de negro, sin maquillaje, con el rostro de una hija despidiendo a su padre. El sacerdote recordó al niño de 7 años que ya juntaba piedras del río para su futura casa. Los albañiles que trabajaron en la obra formaron una guardia de honor, levantando sus palas y martillos al cielo. Fue el saludo de constructores a constructor, un gesto que hizo llorar incluso a los hombres más duros del pueblo. Lucero leyó una carta dirigida a todos los fans invisibles, que como don Eulogio habían acompañado su carrera desde la distancia, y colocó esa carta dentro del ataúd sobre el corazón del anciano. «Que mis palabras lo acompañen como sus canciones me acompañaron a mí», dijo. Cuando el cortejo subió la colina hasta el cementerio, el pueblo entero cantó Piel de Niña. Lucero se unió con voz desnuda, sin micrófono, por primera vez en años. El eco que quedó. Tras su partida, la casa fue declarada Patrimonio Cultural del pueblo. No se convirtió en atracción turística, sino en escuela de memoria. Los niños visitaban el jardín, escuchaban las historias y entendían que en esas paredes imperfectas estaba la verdadera lección: terminar lo que se empieza, aunque lleve toda una vida. Lucero, por su parte, cambió para siempre. En privado, cada año visitaba a un anciano olvidado en algún rincón de México. No buscaba reflectores ni titulares, solo escuchar, solo recordar, solo dar presencia. El mensaje que trasciende. Porque la historia de don Eulogio no es la historia de un solo hombre, es la historia de un país entero, de los que construyen sin créditos ni aplausos, de las mujeres que sostienen hogares en silencio, de los abuelos que levantan muros para nietos que a veces ni conocen. Don Eulogio nos enseñó que nunca es tarde para terminar lo que se hace con amor, que un techo puede ser también un altar, que una casa incompleta puede convertirse en monumento nacional, cuando detrás de cada ladrillo hay una promesa de amor eterno. Y ahora la pregunta no es ¿qué hizo don Eulogio? La pregunta es ¿qué haremos nosotros? Llamarás a ese abuelo que construye en silencio. Escucharás la historia de ese obrero invisible. Terminarás la promesa pendiente que alguien dejó a medias.
Porque tal vez no todos podamos levantar paredes, pero todos podemos levantar vidas. Y ese, amigos, es el verdadero legado de don Eulogio Ramírez. Una vida sencilla que se volvió leyenda. Una promesa hecha a una esposa que se convirtió en promesa a todo un país. Un anciano que partió en paz, pero que nos dejó inquietos a todos. La pregunta final queda flotando en el aire. ¿Y tú qué construirás con el tiempo que te queda?